lo que estoy tratando de hacer en esta sesión es algo un poco raro. Estoy tratando de combinar dos asuntos que son muy complejos, pero tal vez va a salir demasiado pesada la sesión. Siempre me pasa lo mismo. Quiero hablar de demasiadas cosas y luego termino enredándolo todo. Pero bueno, quiero combinar dos temas. Uno, el tema de lo que se ha hecho en Latinoamérica en etnomusicología, sobre todo me va a referir como a los clásicos, porque ahora actualmente, como les dije al comienzo, el panorama es muy complejo. Hay muchísima gente con doctorado en etnomusicología trabajando cosas fantásticas, pero todavía no tenemos como la distancia para decir, bueno, ¿qué es lo que se consolidó? ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay gente que hace una tesis doctoral muy buena y luego se dedica a otra cosa, ¿sí? Entonces no sabemos todavía ahora quiénes van a seguir por esa línea y van a dedicarse profesionalmente a este tipo de temas, ¿sí? Entonces es muy difícil hacer un balance de algo que está sucediendo en este momento. Entonces, quiero por un lado como aproximarles a ustedes a lo que yo he tenido acceso de lo que pasa en Latinoamérica, y más que hacer un recuento de cosas, como tratar de hacer un esfuerzo por entender por qué las cosas se han dado así en cada uno de los países, no en todos obviamente, sino en los que considero como más claves para Colombia. Va a haber unos países que son muy importantes para Colombia porque compartimos frontera, músicas, etcétera. Otros países serán importantes porque fueron muy influyentes. Y la otra cosa es que voy a tratar también como centrarme un poco en la parte institucional. Y al mismo tiempo que hago eso, quiero problematizar, es decir, si hay etnomusicología en Latinoamérica, podríamos decir, ¿Latinoamérica existe? ¿Qué es Latinoamérica? O sea, ¿realmente hay algo que se llame Latinoamérica y que tenga algún sentido seguir hablando de eso? De hecho, los organismos internacionales, algunos de ellos intentaron crear como una especie de unidad latinoamericana, y ahora eso como que se olvidó, ¿no? Si usted se fija, los políticos de ahora, nadie habla de Latinoamérica. De lo que voy a hablar me he basado básicamente en dos artículos, uno mío y otro de Egberto Bermúdez, y en unos 4 o 5 artículos míos que los tengo ahí. Los que están en la web pueden hacer clic y llegarán a esos artículos. Se los he puesto ahí para que... Entonces, mire lo que dice un latinoamericanista muy famoso, Leopoldo Sea, en un libro que escribió en 1986. Este Leopoldo Sea fue uno de los pensadores que más pensaron el continente, ¿no? Y él dice, desde hace 2 siglos, la conciencia nacional latinoamericana se traduce en búsqueda afanosa de identidad. Y esto es muy interesante, dice, ¿acaso en ninguna otra región del globo se haya llevado a cabo una reflexión más perseverante y generalizada sobre la identidad de los pueblos que la conforman? Europa, siendo que ahora está unida y todo, yo creo que el fenómeno del europeísmo es un fenómeno mucho más reciente que el del latinoamericanismo, ¿no? Y lo mismo podemos hablar en Asia. No creo que haya un movimiento proasiático, ¿no? Un poco hay un africanismo, en fin, ¿no? Pero digamos que Latinoamérica le lleva con mucho a África ese pensarse como continente. Entonces dice, raramente habrá habido sociedades que se hayan preguntado tanto sobre su destino, que hayan buscado con tanto ahínco los rasgos de su identidad, espiado con mayor ansia el surgimiento de valores propios en todos los frentes de la expresión o de la creación. Y lo mismo va a suceder con la música. Ha habido latinoamericanismos en las músicas, gracias a que los músicos se han movilizado mucho por el continente, ha habido migraciones, ha habido giras, ha habido residencias, ha habido gente que se ha ido a estudiar a otra parte, en fin, entonces los músicos sí han creado una comunicación muy fluida entre las músicas de Latinoamérica, y esta comunicación
ha sido mucho más potente con la llegada de la industria discográfica, con la radio, con el cine, con la industria editorial y ahora con el Internet. Pensemos, por ejemplo, el cine fue impresionante, o sea, el cine mexicano, el cine, sí, incluso el cine norteamericano produjo toda una serie de películas muy importantes para Latinoamérica. Digamos que por ese lado está garantizado una movilidad latinoamericana. Pero ¿qué ha pasado con la musicología y con la etnomusicología? Pues realmente la comunicación no ha sido tan fluida como la que han tenido los músicos, ¿no? Piensen que, por ejemplo, los músicos desde hace ya mucho tiempo ha habido festivales latinoamericanos. Ahora estábamos hablando precisamente con Beto de eso, del festival en Bogotá del año 1938. Lo que ha habido son algunos esfuerzos individuales, como los de Kurt Lange, que él trató de crear un americanismo musical ya desde 1933, o este Carlos Vega, un musicólogo argentino, que trató de pensarse musicalmente en Latinoamérica, en su música tradicional y popular, y se inventó un concepto de cancioneros sudamericanos en el año 44, o Isabel Aretz, una etnomusicóloga o musicóloga, música en realidad, y folclorista que escribió ya un libro bien grueso de etnomúsica en América Latina en 1980, ¿no? Esos son, por ejemplo, algunos esfuerzos individuales. Ha habido también algunos esfuerzos institucionales por articular la investigación musical. Ha habido sobre todo apoyo de algunos organismos internacionales, como veremos, algunos centros de estudio latinoamericanos o americanos, sobre todo en Estados Unidos, en fin. La movilidad estudiantil y la movilidad de académicos, gente que va a un sitio a dar unas conferencias o que va a un congreso, los posgrados, etcétera. Y la industria editorial, por ejemplo, la industria editorial musical argentina ha sido muy potente en difundir toda una serie de textos europeos y latinoamericanos, y ahora el Internet, ¿no? Centrándonos ya en las etnomusicologías, uno diría, bueno, ¿qué ha pasado con las etnomusicologías? Hay un texto de Gerard de Haag. De Haag era una persona de origen, creo que francés o por ahí, no sé si belga o francés, creo que era francés, que se va a vivir a Brasil y luego se convierte en un académico, estudia música en Brasil, luego se va a Estados Unidos y se va a convertir en un académico importantísimo en temas latinoamericanos. Escribe un libro sobre música en América Latina y dice en 1991 que realmente etnomusicología solamente había en Brasil. De resto, en toda América Latina no había etnomusicología. Fuerte, ¿no? Esta afirmación, ¿no? O sea, en 1991 él considera que era un gran conocedor de América Latina, considera que todo lo que se estaba haciendo de investigación musical en el resto del continente, a excepción de Brasil, ahí no había propiamente etnomusicología, ¿no? Podríamos decir que tal vez hay algunos personajes de primera línea y algunas instituciones importantes en México, en Argentina, en Cuba, en Chile, pero sin embargo pareciera que hubiera otros países como Venezuela, como Perú, como Colombia, tal vez, ¿no? Que realmente si los quitáramos de la investigación musicológica en América Latina, no pasaría gran cosa, ¿sí? No habría, diríamos, hoy hemos perdido un aporte importantísimo al estudio de la música en América Latina, ¿no? Sin embargo, Colombia, a pesar de que no es reconocido internacionalmente como una potencia en investigación musical, sí veremos que fue central en la diplomacia para construir el latinoamericanismo musical. Precisamente con Beto estábamos hablando ahora de la importancia de la labor de Guillermo Espinosa, un cartagenero, director de orquesta, compositor, etcétera, que muy tempranamente se va a Estados Unidos y desde ahí, con un cargo muy importante, logra movilizar giras, conciertos, etcétera, ya desde 1941, incluso desde antes, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué ha pasado esto en América Latina. Es decir, yo voy a tratar de decir por qué
no hubo etnomusicología, siendo que la etnomusicología se funda más o menos en los años 50. ¿Por qué 40 años después todavía no hay etnomusicología en América Latina? Cada país es muy distinto, pero bueno, si bien cada país y cada momento histórico es un mundo, y tal vez lo que voy a hacer aquí es un poco, digamos, excesivamente simplificador, voy a tratar de pensar globalmente, ya que estamos hablando de latinoamericanismos, de pensarnos un poco más allá de nuestro ombligo y pensar qué está pasando por fuera. Entonces, para pensar toda esa inmensa diversidad y complejidad, hay algunos conceptos y teorías. Bueno, entonces estábamos hablando de este antropólogo John Stocking, que dice que ha habido unas antropologías que se han pensado más como unas antropologías coloniales, ¿sí? Pero ha habido otras que han sido más como de construcción de nación. También otros autores las han llamado que han sido antropologías periféricas. Yo pienso que también podríamos aplicarlo como hizo Bruno Nettel y Goldman a las etnomusicologías, es decir, habría unas etnomusicologías que han sido más de imperios coloniales, es decir, que hemos estudiado esos otros exóticos lejanos, y otras etnomusicologías que han servido para construir las naciones y donde no hemos ido a buscar por allá, como el colombiano, a entender cómo es la música allá en Nueva Guinea o en la India, sino que hemos tratado de entender cómo son las músicas locales, ¿no? Bueno, otro autor que me parece muy importante para entendernos como América Latina es Darcy Ribeiro. Este es un antropólogo mexicano, perdón, brasileño, que es tal vez uno de los que ha pensado el tema de América Latina. Él incluso acuñó un concepto, llamó configuraciones históricas culturales. Él cuando hubo las dictaduras militares en Brasil, él tuvo que asilarse porque pues era muy crítico y estuvo 12 años recorriendo toda América Latina. Entonces, él sabía de lo que estaba hablando, él como antropólogo se empezó a dar cuenta de cosas que pasaban en cada país. Entonces, combinando aspectos culturales con aspectos históricos, trató de pensar un mapa de cómo era América y entonces él acuñó estos conceptos. Había unos pueblos que los llamó pueblos nuevos, que sería Chile, Brasil, Paraguay, Colombia, bueno, en fin, ¿no? Varios países de Centroamérica, los países de las Antillas, en fin, del Caribe, que estos pueblos nuevos serían pueblos donde ha habido un mestizaje fuerte, donde la identidad nacional es una identidad que que se mira hacia el futuro, ¿no? Como algo que viene. O sea, la identidad es algo que se construye día a día a través de ese mestizaje, de esa fusión, ¿sí? Luego habría otros pueblos que se llaman los pueblos testimonio, que son los que aparecen en amarillo, ¿no? Son pueblos donde más que mirar hacia el futuro para pensarse como pueblo, se miran hacia el pasado, que es un poco lo que siente uno a veces en Bolivia o en Perú, etcétera, ¿no? Donde casi como que el ideal de futuro sería volver al mundo incaico, ¿no? O no sé, o en el caso de México, es decir, hay mucho peso del pasado y hay mucha arqueología, eran los sitios donde existieron las grandes civilizaciones prehispánicas, ¿no? Y finalmente dice que hay otros pueblos que serían, llama pueblos trasplantados, que son los que están en azul en el mapa, donde habría dos clases de pueblos, unos que tenían una matriz o un origen católico y latino, es decir, de pueblos de lenguas derivadas del latín, lenguas romances, como serían, por ejemplo, Argentina, ¿sí? Uruguay, etcétera, donde la gente son como muy europeos, donde incluso su ideal de futuro es parecerse a Italia, a Europa, no sé, la comida es muy europea, en fin, todo eso, ¿no?
Y obviamente todo esto ha cambiado mucho en estos últimos años. Esto él lo escribió en 1975, es decir, en estos momentos hay unos movimientos indigenistas fuertísimos en Argentina, por ejemplo, ¿no? Pero estoy hablando de los conceptos que él planteó que me parece que son muy útiles para entender por qué la etnomusicología en cada país ha tomado rumbos diferentes, ¿no? En el pasado, ahora están cambiando las cosas, ¿no? Y hay otros pueblos trasplantados, como serían Canadá, trasplantado, digamos, de países franceses y también anglo, y Estados Unidos, donde provienen de una matriz más protestante y anglosajona, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos Brasil, ¿no? Brasil, según Darcy Ribeiro, sería un pueblo nuevo. Su etnomusicología sería una etnomusicología periférica y de construcción de nación, según Stocking. Bueno, estoy tratando de pensar estos países con las categorías que les comenté. El caso de Brasil es un caso muy interesante porque Brasil desde los años 80 ya hay grados de etnomusicología. Esto es fuerte, o sea, pensemos que nosotros todavía no tenemos ni siquiera un pregrado, mucho menos un posgrado en etnomusicología en el año 2023. Ya en 1900, en la década de los 80, ya había en Río de Janeiro, en la Universidad Federal de Bahía, en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad Federal de Minas Gerais. Y la otra característica es un sistema profesional de investigadores y un sistema de posgraduados que se reúnen. ¿Qué quiere decir un sistema profesional de investigadores? Quiere decir que el Estado financia a gente para que se dedique profesionalmente a la investigación. O sea, hay una carrera profesional de investigadores. Es decir, ¿usted qué es? Yo soy investigador. O sea, puedo dar clases en la universidad, pero no es mi obligación, no sé cómo decir, ¿sí? No es que yo sea profesor universitario, no, soy investigador. Y entonces, pues esto es muy interesante, ¿no? El otro país que lo tiene es México, por ejemplo, y Argentina. Entonces, aunque estos sistemas de investigadores con el neoliberalismo, es decir, con la llegada del neoliberalismo a América Latina, cada vez los han ido desmontando más, ha habido menos financiamiento, pero esto es muy indicativo, es decir, es gente que te pagan no para que des clases en una universidad, sino para que investigues, hagas trabajo de campo, escribas libros, etcétera, etcétera. Y tienes una carrera profesional donde puedes ir ascendiendo, etcétera. Esto es muy importante para entender por qué la etnomusicología de alguna manera se profesionaliza tan tempranamente en estos países, ¿no? Tenemos unos antecedentes, por ejemplo, en investigadores que eran básicamente folcloristas, ¿no? Recopiladores, como Mario de Andrade, su discípula Oneida de Alvarenga en San Pablo. En Río de Janeiro estaba Luis Héctor Correa de Acevedo, en fin, Renato de Almeida. Estos básicamente trabajaban como recopiladores y como gente que hace síntesis y transcriben muchas partituras y hacen síntesis de cómo es la música del país, ¿no? Sin embargo, Mario de Andrade, por ejemplo, ya muy tempranamente se dio cuenta de que el concepto de folclore, aunque él lo usaba un poco, ya no le servía a él para entender lo que estaba pasando en el Brasil con la música, ¿no? Aquí les dejo abajo en la diapositiva un artículo precisamente de una colombiana que hizo su doctorado en Brasil y que actualmente es investigadora y profesora universitaria en Brasil, que es Juliana Pérez González, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, donde tiene un artículo que se llama Mario de Andrade y Carlos Vega, que va a ser el correlato argentino, el estudio de la música popular. Entonces, estos ya dudaban que si estos conceptos, y hablaban de música popular, música popularesca, música folclórica, decían, esto no nos está funcionando, ¿no? Pero, digamos, se mueven, o sea, todavía no se han conectado de frente con la antropología, siguen un poco en la línea de los estudios folclóricos y de recopilación, ¿no? De música, ¿no? De hacer
cancioneros, etcétera, etcétera, de hacer estudios comparados de una región con otra, etcétera, etcétera. Ya incluso antes de que hubiera posgrados en las universidades, José Jorge de Carvalho, ahí les pueden encontrar textos de él muy buenos, y Rita Laura Segato, que es una antropóloga supremamente reconocida, ya en los años 70 hicieron un grado de etnomusicología en el INIDEF en Venezuela. Ya hablaremos luego qué es eso del INIDEF en los años 70, ¿no? Y luego ya han venido una serie de antropólogos que han hecho doctorados incluso en universidades internacionales de fuera de su país, muy reconocidas, y que son esa generación como la generación más antigua, como Samuel Araújo, Rafael José de Meneses Bastos, Acacio Tadeu de Camargo Piedade, Edmundo Pereira, etc. Estos, Edmundo Pereira es más joven, pero bueno, los he puesto ahí, y Acacio también es más joven que Samuel Araújo, pero he puesto estos dos, Acacio Piedade y Edmundo Pereira, porque ellos hicieron trabajo de campo y sus tesis de posgrado son sobre la Amazonia colombiana. Tienen unos trabajos fascinantes, impresionantes, ¿no? Entonces, me gusta mucho hacer esas conexiones para que le interese conocer la música amazónica colombiana. Hay brasileños haciendo tesis doctorales y tesis de maestría sobre pueblos indígenas colombianos, ¿no? Ellos tienen ya una asociación brasileña, no de musicología, de etnomusicología, ¿no? Tienen su revista de etnomusicología, que es música y cultura, e incluso recientemente crearon una revista en la Universidad de San Pablo que se llama Gesto, Imagen y Sonido, revista de antropología, que ya va mucho más allá de la etnomusicología, es decir, antropología del gesto, podríamos decir la danza, el movimiento, la imagen, tendríamos que ver con todas las artes de la imagen, y el sonido, que va mucho más allá de la música, o sea, van muy adelantados. Realmente conocemos muy poco de lo que se ha hecho en musicología en Brasil, desafortunadamente por las barreras también del idioma, porque nosotros estamos muy de espaldas a otros países, nos desconocemos mutuamente, ¿no? Pero afortunadamente ahora con el Internet todo esto se está facilitando. Argentina ha sido también otra gran potencia en musicología. Sin embargo, si lo fuéramos a pensar desde Darcy Ribeiro, para Darcy Ribeiro, Argentina sería un pueblo trasplantado. Ellos se consideran europeos, a pesar de que tienen indígenas en el norte. Bueno, todo eso, están los mapuches también. Bueno, entonces, pero el centro, es que era Buenos Aires, Córdoba, etcétera, se han pensado mucho, muy europeos, ¿no? Esos apellidos de origen italiano, etcétera. La antropología, que era algo más de cosas exóticas y eso, pues realmente de indígenas, pues realmente no ha tenido tanta fuerza. Por eso la conexión con la etnomusicología no ha sido tan fuerte, aunque en musicología y en estudios folclóricos han sido potentísimos. En el tema de la etnomusicología no son tan fuertes. De hecho, empezaron ellos y van a ver una persona, Irma Ruiz, que es la que está en la foto, va a ser como la pionera de realmente estudiar la música aborigen desde una perspectiva antropológica, ¿no? Entonces, también tenemos antecedentes como el de Carlos Vega, un personaje absolutamente importante y que trató de pensar, ya lo veremos, la música latinoamericana de manera transversal, es decir, las escalas, los ritmos, todo, ¿no? Cómo son las conexiones sonoras entre todas las músicas latinoamericanas, pero pensadas globalmente, etcétera. Lo afro realmente lo trabajó poco. Y su alumna, Isabel Aretz, que es un personaje absolutamente central para el desarrollo de los estudios de música tradicional y folclore y etnomusicología en América Latina, ¿no? Pero todavía no desde la perspectiva etnomusicológica, aunque ella hable de la etnomúsica, sigue anclada todavía en los estudios de folclore y en la musicología comparada, etcétera.
La primera en Argentina que se va a tomar esto así frontalmente desde la antropología va a ser Irma Ruiz, que va a tener un doctorado en antropología y va a ser la directora del Instituto Carlos Vega, ¿no? Ella incluso tiene una frase que dice en una entrevista que le hacen, dice, los únicos etnomusicólogos que estudiamos, investigamos la música de los pueblos aborígenes somos Miguel Ángel García y yo. Ellos tienen muchas revistas de musicología. Ella fue una de las fundadoras del Oído Pensante. Ella trabajó en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, una obra que también se la recomiendo, son 10 volúmenes. Y dicta Antropología de la Música en la Universidad de Buenos Aires desde 1986. Ella es investigadora profesional y para los interesados en danza hay también una antropóloga muy interesante que los bailarines seguro que la deben conocer, que es Silvia Citro, ¿no? Que es una de las personas más pensantes en temas de antropología de la danza en América Latina, una persona muy reconocida, ¿no? Ha habido otros como Ramón Pelinsky. Bueno, esta Irma Ruiz es muy interesante además porque ella hizo trabajo de campo no solamente en Argentina, sino que se llegó a hacer investigación en el Amazonas peruano con los Bora. Los Bora, con unos Bora que huían de Colombia de la guerra, ¿sí? Recuerden que la guerra con Perú en los años 30 les cogió ahí en la mitad de la guerra a estos Bora colombianos y se bajaron a Perú. Y esta llega después, en los años 80, y estudia la música de ellos, un trabajo buenísimo, con un LP, bueno, muy interesante. Entonces, quiero además destacar eso, cómo personas de otros países han hecho trabajos muy importantes para entender la música que, digamos, de los pueblos indígenas colombianos. Ramón Pelinsky, se va a hacer trabajo de campo a Alaska, por allá, con los Inuit. Laura ya estarán, y luego están los uruguayos, que es muy parecido, hay mucha comunicación entre ellos, tradiciones muy similares. Laura allá estarán, que era alumno de Carlos Vega, y Marita Fornaro, que también fue graduada del INIDEF, es decir, del instituto creado por Isabel Ares en Caracas y de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, ellos tienen un conservatorio superior de música, donde tienen una carrera de profesorado de música con orientación en etnomusicología, es decir, son profesores para enseñar en los colegios, ¿sí? Y también una educación superior en música con orientación en etnomusicología que dura 5 años, pero esto es muy reciente. Y ahora pasamos a Chile. En Chile es algo muy parecido a lo que pasó en Argentina, ¿no? Entonces ahí la diferencia es que ellos tienen los indígenas mapuche, los araucanos, pero ha habido desde el estudio de la musicología, el estudio de la música, ha habido una invisibilización brutal, ¿no? Entonces, ahora están ellos muy empoderados, afortunadamente, pero realmente ellos han tenido una tradición musicológica muy buena. De hecho, la revista más clásica de la musicología en América Latina, la revista musical chilena, antiquísima, buenísima, que todavía sigue, ¿sí? Muy buena formación en musicología, y en folclore, ¿sí? Ya desde 1909 tienen su sociedad de folclore, etcétera. Pero este tema de los indígenas, y de la música no folclórica, que ellos llaman folclórica, es decir, el guaso chileno y la cueca y todo eso, ¿no? Entonces, la pionera en etnomusicología fíjese, son mujeres. Sí. En Argentina era Irma Ruiz, Isabel Aretz, aquí María Esther Greve. Ella estudia etnomusicología en la UCLA, en la Universidad de California de Los Ángeles, en Indiana. Trabaja con Charles Seegers, con Mantle Hood, que son los padres de la musicología, y regresa a Chile en el 69, y pronto ya empieza a dictar cursos de folclore, dice, pero no, o sea, y crea la carrera de etnomusicología en la Universidad de Chile, pero finalmente
viene el golpe de Estado en Chile, Pinochet, y ya se frustra eso, ¿no? Ella publica incluso en la revista más importante de etnomusicología en el mundo, que es Ethnomusicology, en fin. Tiene un doctorado en antropología en Belfast, en Irlanda, y estudia con John Blacking, que también es otro de los duros, ¿no? El título de su tesis doctoral era Modelos generativos, estructuras simbólicas y aculturación en, en la música de flautas de pan de los Aymara de Tarapacá en Chile, ¿no? Fue una persona que se olvidó mucho en Chile, se invisibilizó. En estos momentos está siendo reconocido su trabajo. Se ha creado una página web con todo su archivo, que ahí lo tienen para que lo consulten. E incluso hicieron hace poco un seminario sobre ella con montones de conferencias, con 5 conferencias que las pueden ver en YouTube. En estos momentos Chile es muy bueno en musicología, es muy bueno también en estudios de música popular. Juan Pablo González, en estos momentos está Christian Spencer. Bueno, ahí en estos momentos, básicamente en estos momentos tienen está la Universidad de Chile, que es muy fuerte en musicología, con la revista musical chilena, y la Universidad Católica de Chile, con otra revista también de música que se llama Resonancias, ¿no? Entonces, Juan Pablo González ha sacado también una revista sobre música, se llama Contrapulso, que es de estudios de música popular, y han creado un magíster en musicología latinoamericana, Juan Pablo González, en la Universidad Alberto Hurtado de la ciudad de Chile. Yo estuve ahí también, entonces, y a veces me han invitado a dar alguna charlita en esta, en esta maestría. Bueno, entonces, digamos que hay un trabajo muy consolidado ya en Chile, aunque en etnomusicología no es el fuerte. Bueno, vamos con México. México sería uno de esos pueblos testimonios, es decir, la población indígena, el número de lenguas y el número de personas que hablan lenguas indígenas en México es inmenso. En fin, hay una mirada hacia el pasado muy potente. Va uno al Museo de Antropología de Ciudad de México, queda uno, nada más entrar, la primera entrada queda uno apabullado, dice, ¿esto qué es? Es impresionante, ¿no? La arqueología ahí, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el tema de la arqueomusicología sea muy importante, es decir, muchos etnomusicólogos que van a investigar no sobre pueblos indígenas actuales, que también lo hacen, sino también sobre la cantidad, cientos, miles de instrumentos musicales que se han observado arqueológicos, ¿no? Un poco vemos cómo estas ideas de Darcy Ribeiro como que nos ayudan a entender como esos enfoques de cada país, ¿no? Luego pensemos que México es frontera con Estados Unidos y Estados Unidos es una potencia mundial académica en este siglo XX y es una potencia mundial en temas de antropología y temas de arqueología y en temas de etnomusicología y de musicología. Entonces hubo muchísimos trabajos de norteamericanos que iban a hacer sus tesis a México. Entonces tenemos muy buenos trabajos de arqueomusicología, de etnomusicología, de estudios de folclore, etcétera, de musicología, hechos por norteamericanos como Stanford, bueno, etcétera. Aquí, además, tienen un sistema profesional de investigadores y tienen una fuerte institucionalización, es decir, hay funcionarios etnomusicólogos, es decir, gente que es pagados por el Estado solo para investigar etnomusicología, tal cual. Esto, pues pensarlo nosotros aquí en Colombia nos sonaría rarísimo, ¿no? O sea, gente que está ahí en una oficina haciendo salidas de campo, haciendo proyectos de investigación y no dan clases en las universidades, no están vinculados a ninguna universidad, sino a digamos, a un centro de investigaciones, ¿no? Entonces, ya desde muy temprano ha habido todo un sistema estatal de investigación en música, ¿no? Y en estos momentos tienen licenciatura, maestría,
doctorado en etnomusicología en la UNAM, también he estado allí, antes se llamaba la Escuela Nacional de Música, y varios colegas y varios compañeros de ustedes se han graduado ahí, ¿no? Y tienen maestría en etnomusicología en la Universidad de Guadalajara. De todas formas, en México el apoyo del Estado ha sido absolutamente impresionante, sobre todo en, no tanto en investigación etnomusicológica como tal que la ha habido, pero sí en recopilación, en hacer producciones audiovisuales, videos, colecciones de discos impresionantes, digamos, sobre la región, una región, qué sé yo, sobre el canto cardenche, qué sé yo, tienes un álbum con 10 LPs grabados en el año tantos, bueno, le han metido muchísima plata al Estado a todo lo que es trabajo de recopilación de danzas, de fiestas, de música, y tienen un gran centro de investigaciones musicales que se llama el CEIDIM, Centro no sé qué de investigaciones musicales, ¿sí? Eh, que ya fundó Carlos Chávez en 1947, ¿sí? Imagínense. Tienen sus revistas, muchas revistas de música, en fin, ¿no? Sin embargo, como les digo, hasta los años 80 estuvieron dedicados más que todo a un folclorismo recopilatorio, es decir, de acumular. Y la otra cosa que es muy interesante en México es la cantidad de material didáctico que que han producido, tanto a nivel central como a nivel regional, ¿no? Entonces, muy interesante para imitar. Cuba, pues según Darcy Ribeiro, sería un pueblo nuevo, eh, fusión de la tradición española y afroamericana. Ahí los personajes así tradicionales han sido Fernando Ortiz, el africanista, ¿no? Que la africanía en la música cubana, libros hermosos, muy de historia, ¿no? Entonces él no era músico, pero llamaba al director del Conservatorio de La Habana, llamaba a los músicos que tocaban tambores batá, los sentaba ahí y le decía al director del conservatorio, a ver, escríbanme todo esto que están tocando estos sombreros batá. Bueno, y hay unas transcripciones fantásticas, ¿no? Bueno, Alejo Carpentier, más conocido por sus estudios literarios, pero coloco aquí a Alejo Carpentier porque él habló mucho de Latinoamérica, ¿no? Y de la música en América Latina. Él decía que la música de Latinoamérica había que pensarla en su conjunto, ¿no? Entonces, ya hablaremos ahora un poquito más de Cuba, de lo que pasó cuando hablemos de la Revolución Cubana, pero desde muy temprano crearon tres grandes centros de investigación. Uno que fue el Departamento de Música de Casa de las Américas, dirigido por un musicólogo que es Argelis León, el Museo Nacional de la Música Cubana, dirigido por María Teresa Linares, también estuve allí, tanto en la Casa de las Américas como en el museo. Cuando fuimos estaba cerrado, pero nos lo abrieron a los invitados internacionales. Absolutamente impresionante ese museo. Por ejemplo, en tambores africanos es absolutamente único en todo el continente porque resulta que los tambores africanos, cuando tocaban eran prohibidos, entonces los decomisaban. Entonces eran como decir la evidencia de que estaban tocando. Entonces era como decir las pruebas de que estaban haciendo una fiesta afro, y entonces decomisaban el paquete completo, el conjunto completo de todos los tambores, el juego completo. Y eso se ha conservado intacto, o sea, algo absolutamente impresionante que no tiene ningún país, ¿no? Bueno, además de otros muchos instrumentos. Y luego está el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana de Olavo Alén. Entonces, personas que estén interesadas en la música afro, hay que caerle a todo lo que han hecho los cubanos, que es muy bueno también, ¿no? Con muy buenos músicos, aunque no en la línea de la etnomusicología. Ahora vamos a ver, por razones políticas, cómo no se metieron en el tema avanzamos en el tema de la etnomusicología, pero sí trabajaron la música tradicional, ¿no? No la música indígena, porque no tenían indígenas, pero sí la música afro y la música campesina. Estos serían como los grandes de América Latina. ¿Y qué hay de todos los demás? ¿Qué podemos decir de la etnomusicología en Puerto Rico, en Panamá,
en Ecuador, en fin, ¿no? Pues podríamos hablar muchas cosas, pero no han sido, digamos, procesos tan importantes, tan institucionales, ¿no? Pero, pero Raúl Romero, que es un etnomusicólogo buenísimo peruano, y Ana María Ochoa, colombiana, la primera que se doctoró en etnomusicología en Colombia, ahora profesora de Columbia University en Nueva York. Raúl Romero dice, y Ana María Ochoa han dicho que en América Latina se ha producido investigación musical que ha sido pertinente para las comunidades y músicos locales e influyente en las políticas culturales nacionales, aunque no cumpliera con los estándares académicos de las academias hegemónicas ni se difundiera en las revistas internacionales. Es decir, Raúl Romero y Ana María Ochoa nos están llamando la atención y decir, bueno, sí, no le pusieron el nombre de etnomusicología, no publicaron en Estados Unidos, no publicaron en revistas importantes, no tienen posgrados en etnomusicología, pero hicimos cosas aquí que son importantes, que han sido importantes para el país, que ha sido importante para las escuelas locales, etcétera, y eso vale la pena que lo visibilicemos, vale la pena que lo tengamos en cuenta. Esta idea la recoge Simonet en un libro reciente en el cual hizo un balance de la etnomusicología en América Latina, donde ella, esta gringa, dice que la academia local se ha caracterizado por estar profundamente imbuida por un sentido de la inmediatez de la música, de su entorno, de cómo se ha administrado la transmisión de la música, de los mundos sociopolíticos, ¿sí? En los que se le permite emerger o no, y los esfuerzos que podrían promover la difusión musical o mejorar la vida de los músicos. Entonces, digamos, ya incluso a nivel internacional están diciendo que, ojo, que aquí ha habido cosas importantes, así no estemos, no seamos como ellos. Finalmente, en esta primera parte, quisiera llamar la atención sobre lo que le he puesto sin ninguna pretensión de etnomusicologías fronterizas. Es decir, para uno como colombiano y como investigador colombiano es supremamente importante conocer qué es lo que han hecho los académicos y los investigadores de los países con los cuales compartimos músicas, fronteras, poblaciones. O sea, por ejemplo, con Venezuela. O sea, ¿qué diferencia hay entre la música de los guayunos y la música de los guayú colombianos? ¿Sí? El ejemplo que puse ahora de los Bora. ¿Qué diferencia hay entre los Bora de Colombia y los Bora de Perú? ¿Sí? ¿O qué diferencia hay entre la cumbia panameña y la cumbia colombiana? Hay toda una cantidad de conexiones sonoras, culturales, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre la música llanera venezolana y la colombiana, ¿no? Entonces, pues obviamente ha habido cosas diferentes, pero ahí se comparten toneladas de cosas. Estos investigadores que han hecho trabajos muy buenos en sus países sobre músicas que compartimos, tenemos que estudiarlos, tenemos que aprender de ellos. Una Isabel Aretz o un Juan Felipe Ramón y Rivera son absolutamente imprescindibles. Ellos han transcrito joropos hasta que ya uno no puede más, ¿no? Música de arpa, cantos de vaquería y de arreo, cantos de ordeño. O sea, ellos ya lo estudiaron hace años súper bien, ¿sí? En Panamá, por ejemplo, Narciso Garay, ya hablamos de él en una sesión pasada. En Ecuador, Juan Luis II, Carlos Cova Andrade, entre los clásicos, ¿no? En Perú, por ejemplo, tienen un trabajo súper bueno con todo lo que compartimos de música andina, el Instituto de Etnomusicología que fundó Raúl Romero precisamente. Ahí han creado una página web fantástica que se la he colocado ahí y donde comparten todos los archivos que tienen, etcétera, ¿no? Entonces, y es curioso, en Perú tienen también la flauta esta traversa, ¿no? Que le dicen pitu, la flauta que se toca en el Cauca. Entonces, ahí, yo estaba ahí en el Colourriti y eso hay un montones de bandas, ¿sí? De chunchos que tocan flautas traversas para ir ahí a subir al señor del Colourriti, ¿no? Entonces,
digamos, compartimos montones de cosas. Lo mismo con Brasil. En Brasil también tienen las bandas de flautas traversas y compartimos también todo lo que son los estudios amazónicos, los estudios afro, en fin, hay que aprender de todos estos trabajos tan buenos que se han hecho en los países vecinos, ¿no? Pueden ver un ejemplo, ahí les puse los links a la derecha de dos textos míos sobre qué es lo que se ha investigado sobre músicas indígenas en Colombia. Y ahí se ve claramente la importancia de todos los trabajos que se han hecho fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy concreto con datos, con grabaciones, con todo, esos documentos los pueden descargar. Quisiera ahora hablar un poco más de política, ¿no? Y de realmente si esto del latinoamericanismo existe o no existe, cómo se ha pensado el latinoamericanismo políticamente, desde dónde se ha pensado, qué intereses ha habido allí, internacionales, nacionales, etcétera, etcétera. Realmente hemos atribuido a Bolívar el pensamiento latinoamericano, pero eso es falso. Bolívar en ninguno de sus discursos ni en ninguno de sus libros habló de Latinoamérica. Él hablaba de la Confederación Americana. Se hablaba también de hispanoamericanismo y se hablaba de americanismo, ¿no? Cuando se hablaba de americanismo era antiespañol, pero era una cosa así más como en contra de los españoles, ¿no? Entonces, luego surge en 1857 la palabra Latinoamérica, latinoamericanismo, ¿no? Que es básicamente anti-norteamericano, por esencia. El término se lo inventaron fue en Francia, paradójicamente, es decir, no fue América Latina buscando su unidad de la Confederación Americana de Bolívar, todo lo contrario. Fue un viajero francés que se llama, pues esto es lo que se sabe hasta ahora. Es posible que en 2 o 3 años descubran otra cosa y digan, no, no fue Michel Chevalier, sino que hubo otro antes que dijo tal cosa. Pero digamos, de lo que se ha investigado a la fecha sobre el latinoamericanismo, hay consenso en que fue este francés Michel Chevalier que hizo unos viajes por Estados Unidos, México y Cuba y escribió un libro en 1857, no sé si está aquí el texto, sí, mire lo que es el Michel Chevalier, ¿no? El libro se llama Letras de Amérique du Nord, ¿no? Lo llama Cartas de América del Norte. Entonces, esta es, no sé qué edición, la cuarta edición del año 36, aunque la edición original es como el 44. Entonces, él dice que hay una Europa latina y una Europa teutónica, o sea, como alemana, ¿no? La primera comprende los pueblos de lo que sería el mediodía, la parte sur, y la segunda los pueblos continentales del norte e Inglaterra. Sería también teutónica, alemana y anglosajona, ¿no? Dice, esta Europa del norte es protestante y la otra, la del sur, es católica. En la una, sus idiomas, el latín domina, son lenguas derivadas del latín, y el otro son lenguas germanas. Entonces dice, de las dos ramas, el latín y el alemán, las dos ramas se han reproducido en el Nuevo Mundo. Dice, la América del Sur es como la Europa del Sur, católica y latina, y la América del Norte pertenece a una población protestante y anglosajona. Y ahí podemos ver los países en los cuales hay lenguas romances, es decir, lenguas derivadas del latín, o sea, del francés, del portugués, del español, del italiano. Esto sería la América Latina, es decir, la que proviene de lenguas romances del latín. Este concepto lo retoman luego los intelectuales latinoamericanos que residían en París. Es decir, París era la ciudad de moda para todo, era el punto de referencia cultural de la época. Entonces, las élites iban a educarse a París, etcétera, etcétera. Entonces, ahí había un montón de gente de todos los países de América Latina estudiando, gente muy rica, ¿sí? Y entonces, ellos conocieron estas ideas y tenían reuniones, se crea unos congresos
latinoamericanos para hablar de cosas latinoamericanas, pero fíjese que la idea de latinoamericanismo era un latinoamericanismo europeo, es decir, lo pensaban como los pueblos que estaban en América, pero que hablaban lenguas europeas derivadas del latín. Hay que esperar a 1910, es decir, que hasta 1910 todo lo que ustedes latinoamericanismo no tiene nada que ver con lo que pensamos ahora de latinoamericanismo. O sea, hay que utilizar los conceptos correctamente de acuerdo a la época. Ya hacia 1910, este pensador mexicano, ahora me acordaré del nombre, ya se crea el concepto de América como un continente mestizo, donde se mezcla lo indígena, lo afro, lo europeo. Y ahí sí, a partir de 1910, cuando se habla de Latinoamérica, se habla de Latinoamérica donde caben los indígenas y donde caben los afros. Por otro lado, ha habido otras tendencias políticas que han hablado, que son los gringos, que han hablado que de panamericanismo ya en 1881, es decir, no, en cambio a los gringos eso no les convenía, entonces ellos querían una América Latina más dependiente y más influenciada por Estados Unidos. Entonces ellos dicen, vamos a hacer un continente panamericano, ¿no? Luego en el 48 dirán que son los interamericanos, ¿no? Y esto es obviamente promovido por ellos. Desde España y, desde, y desde Portugal van a hablar de hispanoamericanismo, es decir, de lo que sería España, o iberoamericanismo, si también incluíamos ahí a los brasileños y a los portugueses, ¿no? Entonces, todo esto se ha jugado con los nacionalismos y vamos a ver un poco qué ha pasado en Colombia con todos estos latinoamericanos. Curiosamente, a Torres Caicedo, José María Torres Caicedo, un bogotano, ¿sí? Que estaba en París en 1875. Fíjese qué importante, por eso digo que Colombia ha sido un país clave en la diplomacia latinoamericanista. Él presidió el primer Congreso Internacional de Americanistas que se hizo en Francia en 1875, ¿no? Y Santos Cifuentes, un compositor colombiano que estaba en Argentina, escribe el primer artículo donde se habla de americanismo musical y lo escribe en una revista de Buenos Aires y ahí habla de Latinoamérica. Ahí tenemos la tarjeta como la que se presentaba Torres Caicedo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con estos latinoamericanismos y con estos panamericanismos en relación, avanzamos, en relación con la musicología? Avanzamos. Esta era la que estaba hablando ahora, ¿no? Mire, además, espero, voy a leer esto. Mire, por ejemplo, él escribe un poema precioso, dice, la raza de la América Latina. Pero esa raza no tenía nada que ver ni con indígenas ni con afros. O sea, estamos en 1857, ¿sí? La raza de la América Latina al frente tiene la sajona raza, enemiga mortal que ya amenaza su libertad destruir y su pendón, ¿no? Entonces ya se veía venir a los gringos con pasos de gigante, ¿no? Ya lo veían desde 1857. Pero ojo que cuando ellos hablaban de la América Latina era sin incluir a los afros y sin incluir a los indígenas. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con la musicología y con todas estas tendencias? Al comienzo, cuando todavía no estaba hablando de musicología, que era la musicología comparada y los estudios americanistas de estos congresos de latinoamericanistas, etcétera, pues básicamente hay un intercambio económico, hay exploraciones, ya hablamos del congreso ese. Desde esta perspectiva de musicología comparada está Francisco Kurt Lange, que es un personaje, un musicólogo que estudia con Horbostel en Alemania, viene a Uruguay en 1933 y él promueve una musicología de todo el continente americano, incluido Estados Unidos. Inicialmente él era bastante renuente a los Estados Unidos, ¿sí? Pues obviamente, ¿qué pasó? Que como había plata y los gringos querían impulsar su panamericanismo,
Entonces financiaron las iniciativas muy buenas, excelentes que tuvo Francisco Kurlange, se las financiaron, no se las quisieron financiar aquí en el continente y terminaron financiándoselo los norteamericanos, ¿no? Y por eso ahí hay un tema político complicado. Bueno, después va a venir con las guerras mundiales, sobre todo con la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, muchos músicos van a venir de Alemania, de Francia, y antropólogos y todo eso, y de España con la Guerra Civil Española, casi todos ellos de izquierda o judíos o lo que sea, ¿no? Entonces va a ser un español judío, de origen judío alemán, que se llama Otto Mayer Serra, que va a estar exilado en México desde 1940, el que va a escribir el primer gran tratado de música y músicos de Latinoamérica en 1947. Un trabajo buenísimo en 2 tomos, no sé cuántísimas páginas, yo lo tengo, pero es un referente importante, ¿no? Para los artículos de acá, los artículos de Colombia los escribió Andrés Pardo Tovar y Emir Todelí. Entonces, Carlos Vega, este folclorólogo, investigador, aunque luego ya se fue desmarcando el concepto de folclore, fue muy importante en la musicología con pensamiento latinoamericano. Les estoy poniendo un ejemplo de cómo él se pensaba musicalmente América Latina. Dice, mira, América Latina tiene básicamente 2 grandes cancioneros. Un cancionero ternario colonial, que sería toda esa parte de la izquierda, digamos, del oeste de América, ¿no? Que son músicas ternarias donde se alterna 3 octavos con 6 octavos. Estoy pensando en bambuco, torbellino, chacarera, cueca chilena, marinera peruana, con escalas X o Y, menores, pseudolirios, etcétera, ¿no? Entonces ve cómo se comportan las escalas. Y luego habría otro cancionero binario colonial, que sería binario el oriental, con una rítmica más binaria, más sincopada, etcétera, que sería todo el borde este, ¿no? Obviamente a esto le han dado palo, pero tremendamente, porque obviamente estamos hablando de 1944. No había investigación de campo todavía en esa época, no se sabía nada, o sea, pero él aún así, sabiendo que había tan poco producido, tenía como esa mentalidad de pensarse, le cabía en la cabeza a América Latina, ¿no? Incluso hasta su misma alumna Isabel Ares le dio mucho palo diciendo, tenemos que hacer mucha más investigación. ¿Qué pasaba aquí en Colombia? Pues eso ya lo hablé un poco la vez pasada, ¿no? Hubo un par de congresos durante los gobiernos liberales, congresos de música promovidos por Gustavo Santos y por el director del Conservatorio de Ibagué, Héctor Castilla, ¿sí? En el año 36, luego otro en Medellín en el año 37, y finalmente en el 38 se organiza un Congreso Interamericano de Música que lo organiza precisamente un compositor, diplomático y director de orquesta, Guillermo Espinosa, ¿sí? de Cartagena, él. Hay todo un contexto, o sea, ahí viene Kurt Lange, y ahí es donde, digamos, de alguna manera se siente todo ese latinoamericanismo promovido por un lado, entre la influencia de Estados Unidos, viene es un director de orquesta Slonimsky, vienen los gringos a hacer su propaganda, vienen incluso nazis a hacer su propaganda, ¿sí? Está comenzando va a empezar pronto la Segunda Guerra Mundial, y viene Kurt Lange con su idea del latinoamericanismo, ¿sí? El panamericanismo, en fin. Están los curas también con sus investigaciones. Mire, por ejemplo, estos curitas del Putumayo, lo que decían en 1938 en ese congreso, y cómo ellos tenían una visión súper latinoamericana, pero súper latinoamericana, unos personajes para mí supremamente avanzados, ¿no? A pesar de todas las atrocidades que hicieron en la región, había 2 o 3 que eran punto aparte, ¿no? Nada que ver con los otros. Miren, por ejemplo, lo que escriben en el año 38 en la ponencia que llevan aquí a Bogotá. Dice, para conocer científicamente cuáles son los orígenes del folclore colombiano, cuáles las influencias recibidas, cuáles los temas netamente autóctonos, qué áreas abarcan,
qué condiciones de psicología colectiva pueden deducirse. Y para dilucidar otras cuestiones, Colombia necesita comparar su folclore con el del mundo entero. Impresionante que digan eso en el 38. Especialmente el de sus indígenas con el resto del continente, algo que todavía no hemos hecho. Todavía no tenemos un estudio sobre la música amazónica que abarque todos los países amazónicos, por ejemplo, ni siquiera de América Latina, de indígenas de América Latina, ni siquiera lo tenemos de la Amazonia. Muchos de los que investigamos música, por ejemplo, yo no he investigado música guayú, pero muchas veces ni siquiera conocemos qué han hecho en Venezuela, que han hecho cosas buenísimas sobre música guayú, ¿no? Entonces dice, especialmente el de sus indígenas con el resto del continente y además con el de Oceanía y Asia. Esto es súper interesante y tienen toda la razón. Es decir, ellos consideraban en el año 38 que había unas conexiones entre los indígenas americanos y los indígenas de Oceanía y de Asia. Y musicalmente hay unas conexiones absolutamente impresionantes, ¿no? Y en el caso del folclore de los blancos hay que comparar con el folclore de Europa, principalmente con el de España, algo que tampoco lo hemos hecho. Hemos dicho montones de estupideces sin ninguna base empírica, como que decir que, no sé, que el flamenco es que el zapateo, qué sé yo, el zapateo de llanero proviene del zapateo flamenco, cosas absurdas que no tienen ninguna evidencia, comparaciones que realmente no las hemos hecho bien, ¿sí? Porque no hemos estudiado qué es lo que pasa en España, no lo situamos históricamente, cuando empieza y dice, y el folclore de los negros con el de África, algo que tampoco lo hemos hecho bien. Yo intenté hacer un primer esbozo con la música de marimba, ya lo veremos más adelante cuando hablemos de los instrumentos. Vamos ahora a hablar de los intentos gringos para promover su panamericanismo y su interamericanismo en la investigación etnomusicológica. Ellos tuvieron como tres momentos. El primero en el año, en la década de los 30 y de los 40, una política global de, digamos, durante la presidencia de Franklin Roosevelt, que es esa política internacional la llamaron Good Neighbor Policy, la política de los buenos vecinos, ¿no? Del buen vecino. Ellos financiaron a Francisco Curlange, el Boletín Latinoamericano de Música, Congreso en Bogotá, y allí hubo un liderazgo de un etnomusicólogo y músico norteamericano que se llama Charles Seeger, que fue cofundador de la American Society for Comparative Musicology en el año 33. Y era además muy militante de la izquierda, ¿no? Tuvo muchos problemas, pero él básicamente hizo una labor de difusión muy importante porque buscó repertorios latinoamericanos e hizo que las bandas y en los colegios norteamericanos se tocaran música latinoamericana, ¿no? Bueno, así es como pensaron en ese momento la y el apoyo a la investigación, o sea, como recuperar repertorios latinoamericanos. Luego viene un segundo momento donde ya viene la Guerra Fría y entonces se crea la Organización de Estados Americanos, la OEA, en el 48, que va a coincidir con la violencia en Colombia. Pero mire cómo se pensaba. Los países que están ahí, México no entró en ese momento, por ejemplo, Chile tampoco había entrado. Ya posteriormente sí, ya dice que ya lograron que entraran casi todos, obviamente sacando a Cuba por comunista. Sí ve que Cuba fue suspendido de la Asociación Panamericana. Esta es, por ejemplo, la reunión en la que se discutió en el año 60 si expulsaban a Cuba y finalmente lo expulsaron. Ahí estaban los políticos discutiendo. Avanzando aquí un poco lo que se produjo, ahí está Curlange, aquí está el Boletín Latinoamericano de Música. Entonces ellos financiaron todo esto. Hay un tercer momento que ellos lo llamaron Alianza para el Progreso, que comenzó en el año 61. ¿Por qué comienza en el año 61? Porque la Revolución Cubana es en el 59. Entonces,
les da miedo. Dice, estos cubanos ahora nos van a volver comunistas a todos los países de América Latina. Entonces tenemos que cambiar nuestra política pública, nuestra política internacional en relación con América Latina. Entonces desarrollan toda una serie de políticas que se llaman Alianza para el Progreso y crearon los cuerpos de paz que venían académicos y universitarios y médicos y de todo norteamericanos a hacer trabajo social, a dar clases aquí, etcétera, para influenciar ideológicamente a los latinoamericanos con las ideas norteamericanas y sacarlos de la influencia comunista. Pensemos que la sociedad de etnomusicología se crea en el 55, está comenzando, se crea el Instituto de Etnomusicología y la primera carrera de etnomusicología en Los Ángeles en el 60, es decir, está empezando la etnomusicología y justo coincide ese comienzo con la Alianza para el Progreso. Entonces la Fundación Rockefeller financia el Latin American Music Center en Indiana, en la Universidad de Indiana, y se la encarga a Juan Orrego Salas. En realidad, el chileno Juan Orrego Salas quiso zafarse políticamente porque querían que esto fuera como un organismo más vinculado a un organismo político, digamos, internacional, como a la diplomacia internacional de Estados Unidos. Pero él dijo, no, 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 yo quiero que hagamos algo más académico, no quiero meterme en política. Y entonces logró que crearan un centro en una universidad reconocida, que fue la de Indiana, pero con plata de la Fundación Rockefeller. Hoy actualmente, director de ese gran centro de investigación que tiene archivos, grabaciones, dictan, bueno, todo eso, es Javier F. León, un etnomusicólogo peruano. ¿Qué pasó en Colombia con la Alianza para el Progreso? Pues como estaba como Espinosa, como estaba el compositor en ese puesto diplomático, él en realidad, pues como buen colombiano, quiso que toda esta financiación y todo este apoyo viniera para Colombia. Promueve la primera conferencia iberoamericana de etnomusicología. Realizó en 1963 en Colombia, en Cartagena, nada más ni nada menos. Y vinieron todos los duros de la época, Charles Seeger, el que les dije anteriormente, Mantle Wood, que fue el que fundó la carrera de etnomusicología, la primera carrera de etnomusicología en Estados Unidos, Willa Rhodes, George List, que era el que estaba en Indiana, y que además es el que va a hacer la investigación sobre la música en Evitar en Cartagena más adelante. El texto que publicó el patronato, él la va a hacer él, ya hablaremos de él más adelante. Invitan a Carlos Vega de Argentina, Lauro Ayestarán de Uruguay, o sea, los duros, Rosidi Tavares de Lima de Brasil, y Luis Felipe Ramón y Rivera, nada más ni nada menos, de Venezuela. O sea, fíjese que aquí se hubiera podido lanzar la etnomusicología colombiana, pero no. El personaje clave que estuvo ahí por Colombia fue Andrés Pardo Tovar. El profesor Egberto Bermúdez tiene su biografía publicada en la revista de la Universidad Nacional, en ensayos, chévere que la vean, un personaje muy importante para los estudios sobre música en Colombia. Y él, influenciado por todas estas ideas, crea en la Universidad Nacional de Colombia el Centro de Estudios Folclóricos y Musicales, el CEDEFIN, en el conservatorio. Un centro que va a dirigir del 59 al 66 y donde empiezan con folclore, pero pronto empiezan ya a hablar de etnomusicología y hacen trabajos muy, muy buenos. Por ejemplo, en el Chocó se van allá un grupo interdisciplinario con compositores muy buenos, como que eran estudiantes en esa época, como Jesús Pinzón Urrea, se van al Pacífico, estudian el folclore chocoano, etcétera, van con antropólogos de la Nacional, con todo, o sea, un equipo completo, graban en cintas, una investigación bien hecha, o sea, como se debería hacer en la época, ¿no? Pero va a pasar luego que entran en conflicto con este Guillermo Abadía que se estaba metiendo por ahí y termina él saliendo de la universidad y quedándose con el CEDEFIN Guillermo Abadía. Hablaremos después de lo que pasó con eso, ¿no? Pero entonces esto fue bastante trágico para la etnomusicología en Colombia o para los estudios sobre música.
pues no con mala intención del maestro Badía, pero con muy buena intención, pero pues eso hizo que tomara la cosa por otro rumbo, ¿no? Luego se crea Colcultura en el año 68, crea un centro de documentación musical, se crea el Instituto Colombiano de Antropología y ahí empiezan a hacer expediciones a los distintos pueblos indígenas a grabar antropólogos, músicos, etcétera, ¿no? Y en Venezuela, con financiación de la OEA, crean un gran instituto de etnomusicología y folclore en el año 71 que duraría hasta el año 90, dirigido por esta argentina alumna de Carlos Vega, Isabel Aretz, y su esposo, un venezolano, muy buen músico, tanto de música popular como de música académica, excelente transcriptor de música, Luis Felipe Ramón y Rivera. Guillermo Espinosa, el colombiano diplomático, director de orquesta, además de todo su trabajo que hizo de apoyar las orquestas y el movimiento de los músicos de música académica, también apoyó la creación de este instituto, ¿no? El INIDEF. Aquí tenemos Isabel Aretz. Como no tenemos tiempo y yo tengo muy mala conexión, ahí les he dejado unos videos biográficos de Isabel Aretz, un personaje súper clave, ¿no? Ya veremos. Sin embargo, ella, a pesar de que estaba en un instituto de etnomusicología, ella nunca se quitó realmente de la cabeza el tema del folclore y de la recopilación. A pesar de que hablaba de la etnomúsica, pues realmente esa visión antropológica, ella era pianista y se formó autodidacta prácticamente viajando desde los años 40 por toda América Latina, grabando, una grandísima conocedora de la música latinoamericana, pero le faltaba esa visión antropológica que va a caracterizar la etnomusicología, con lo cual sitúa la música no solamente en una partitura, sino en un contexto cultural mucho más amplio. En 1959 estuvo grabando en Palenque de San Basilio, en Soplaviento, en María la Baja y en San Jacinto. Esta Delia Zapata Olivia le acompañó a alguno de estos viajes, ¿no? No a todos. Para que vean la importancia de documentación de esta señora, son las misiones que hizo este instituto que creó en Caracas en toda América Latina. Ella publica la primera síntesis de la etnomúsica en América Latina en 1980, un libro repleto de partituras, muy poco de antropología, y la primera historia de la etnomusicología en América Latina, desde la época precolombina hasta nuestros días, que lo tienen escaneado ahí en el repositorio, publicado por el INIDEF. Y ahí está el libro ese verdecito de la izquierda. Por ejemplo, tiene un libro absolutamente fantástico que es el de música de los aborígenes de Venezuela, libro fundamental también para los aborígenes, para los indígenas colombianos. Para que se hagan una idea de las dimensiones y del impacto que tuvo este instituto, tenían 8.900, casi 9.000 cintas y cassettes. DAT, o sea, audios digitales 30, discos y CDs de 78 revoluciones de Tata, 1.000, diapositivas 60.000, otras diapositivas más grandes, o sea, fotografías 36.000, fotolitos, negativos, películas de 16 milímetros, de 8 y 16, películas de High 8, Super VHS, Beta, Omatic, etc. Total, 115.000 documentos. Y además formaron a una cantidad de músicos y de personas y de folcloristas de toda América Latina. Ahí, por ejemplo, en la foto están Chalena Vázquez de Perú, Raúl Romero, que luego va a ser un gran etnomusicólogo, y de Colombia, ahí estuvieron varios también. Estuvo un profesor del conservatorio, Manuel Benavides, estuvo de Medellín María Eugenia Londoño, que es la que está a la derecha en la foto, sonriente, bueno, todos están sonrientes ahí. La de verdecito de la derecha, de gafas, estuvo tomando cursos ahí, también un antropólogo de la Nacional, que Benjamín Yepes, que luego se fue a trabajar que hizo trabajo con los Huitoto, con los Guaíbo en el llano, dirigió el Centro de Documentación Musical de Colcultura y del Ministerio de Cultura, hizo un trabajo de documentación a nivel nacional importantísimo y luego se fue a España.
Fíjese, por ejemplo, esto es una entrevista a María Eugenia Londoño, donde dice cómo hizo el contacto, bueno, y cómo fue su experiencia. Después lo leen, ¿no? Y junto a ella está Ana María Ochoa, que va a ser la primera etnomusicóloga con doctorado en Colombia. Fíjese qué importante las mujeres. Luego va a venir, esto es lo que, digamos, lo que impulsaron los gringos. Cuando ve España que los gringos y los cubanos, o sea, los rusos, están cooptando toda América Latina, hay un pequeño intento de la madre patria de regresar a decir, aquí estoy yo, ¿no? Y entonces financia una serie de proyectos y de organizaciones, organiza la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura, ¿no? Donde obviamente estaba España, Portugal, y hace unos congresos de educación y finalmente se va orientando más hacia lo que hoy llamamos la economía naranja, es decir, la cultura, cuál es el papel económico de la cultura, ¿no? Entonces, cuál es el papel de la cultura en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Crea el convenio Andrés Bello y de ahí financia congresos, y desde el punto de vista de los estudios etnomusicológicos, lo más importante es lo que sucedió en Nariño y en Ecuador. Se crea algo parecido al INIDEF, como los gringos, la OEA había creado el INIDEF, dice, pues ahora nosotros vamos a crear el IADAP, que funcionó en Quito y en Pasto. Hicieron muchas investigaciones, hubo financiación durante un tiempo del convenio Andrés Bello, avanzamos. Estas son las publicaciones, algunas de las publicaciones del IADAP. Luego ya viene la Revolución Cubana en el 59, y ahí sí ya no es iberoamericanismo, ya no es panamericanismo, ya no es interamericanismo, es latinoamericanismo, ¿no? Ya de la izquierda. Los cubanos desde el principio quieren influir en la cultura en América Latina, ¿no? Y entonces crean un gran centro, es ese edificio que está ahí, en el Vedado, en la zona del Vedado, en La Habana, que se llama Casa de las Américas, un gran centro cultural para la cultura latinoamericana. México van a cumplir también un papel muy importante acogiendo a los exilados de las dictaduras latinoamericanas, y crean también, sobre todo la UNAM, y crean centros, etcétera, de estudios latinoamericanos, etcétera. Fíjese cómo estaba el mundo en 1980. La Guerra Fría súper alborotada. Los que están de rojo son los de izquierda y los que están de azul los de derecha. Y los países de derecha a veces tenían guerrillas de izquierda, ¿no? Entonces, si usted ve, estaba Cuba ya y movimientos guerrilleros en casi toda América Latina, ¿no? Esos punticos rojos. Y a veces también había, en los países rojos, había movimientos guerrilleros de derecha. Bueno, en fin, esto era un poco la fractura que había a nivel mundial, ¿no? Entre derecha e izquierda. Avanzamos. Desde Cuba se hicieron en música cosas supremamente importantes, pero no desde la etnomusicología. Por ejemplo, no sé si están viendo este libro. Bueno, ahora se lo leo. Pero bueno, sacan una revista que todavía dura hasta hoy. Hacen encuentros, congresos de investigación musical, revistas de música, publican monografías, dan premios, el premio de Casa de Musicología Casa de las Américas, que se lo han ganado dos colombianos en 2 años diferentes, que se lo han ganado otros latinoamericanos, en fin. María Eugenia Londoño fue la primera que se lo ganó. Pero estos, obviamente, para los cubanos, la etnomusicología era el imperialismo norteamericano, y lo dicen de frente en este libro de musicología en Latinoamérica. En la página 2 empiezan de una vez. Dice etnomusicología y colonialismo. Bueno, es terrible lo que dicen. En realidad era muy difícil en ese momento ser neutral, ¿no? Entonces, etnomusicología se asociaba al imperialismo norteamericano. Se hicieron trabajos musicológicos muy buenos, más en la línea del folclorismo y de la recopilación y de mucho análisis de partituras. Hicieron también trabajos antropológicos muy buenos, pero poca conexión entre lo antropológico y lo musicológico. Tienen toneladas de publicaciones y toneladas de proyectos. En Colombia esto se notó. Realmente en Colombia
En Colombia no prosperó en la etnomusicología, básicamente por lo mismo que no prosperó en Cuba, por razones políticas. Y eso produjo dos corrientes. Un activismo político musical muy fuerte, que sobre todo va a estar en lo folclórico, va a estar manejado por el maoísmo, y sobre eso tengo un artículo también que lo pueden descargar de internet, que se llama Más allá de la protesta. Lo pueden descargar en la revista Transhumantes, donde muestro cuál fue el posicionamiento de los distintos partidos políticos, los maoístas, los del MOIR, los del Partido Comunista, los socialistas, etcétera, y cómo sus razones políticas los llevaron a adoptar un posicionamiento. Ahí hablo de, por ejemplo, de Nueva Cultura, hablo de Jorge Velosa, etcétera, ¿no? Cómo todas estas ideas políticas marcaron su relación con la cultura popular. Y lo otro fue volver al folclorismo decimonónico, que fue lo que hizo Guillermo Abadía. Al comienzo, la izquierda, huyendo de la influencia norteamericana, se acogieron al folclorismo de Guillermo Abadía, pero el año 81 ya se dieron cuenta que por ahí no era el camino y rompieron con toda la idea de folclore, ¿no? Aquí en Colombia, entonces, se produce algo muy interesante y muy novedoso, que es la investigación-acción participativa, los movimientos estudiantiles, los indígenas, los movimientos indígenas. Ya empieza a haber una serie de proyectos de investigación musical con participación de los grupos indígenas en proyectos de investigación-acción participativa. De hecho, el premio de musicología de Casa de las Américas de María Eugenia Londoño se hizo con los Embera Chamí de esa forma, ¿no? Después ya van a venir otros investigadores que vienen con posgrados en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera, pero que no trabajan la etnomusicología. Y finalmente, en el 96 tenemos la primera graduada con doctorado en etnomusicología, que es Ana María Ochoa, que es discípula de María Eugenia Londoño, la que se formó en el INIDEF y la que trabajaba con los indígenas. Y el primer doctorado en musicología, que es un trabajo sobre la música de tambora en la costa, en la zona de Monpós, de Guillermo Carbó Ronderos, profesor de ahí de Barranquilla, del Conservatorio de Barranquilla. De hecho, él nacía en el 62, ya es otra generación, y Guillermo Carbó también en el 63. Guillermo Carbó hace un trabajo en Francia, un doctorado sobre música muy influenciado por la musicología francesa. ¿Qué otros latinoamericanismos ha habido, además de estos más de izquierda? Luego vino la UNESCO, y la UNESCO se posicionó primero con el latinoamericanismo, es decir, desde la izquierda, cosas muy bonitas, y finalmente en la década ya del 2000 derivó al patrimonio inmaterial y ahí la embarró ya con una cuestión que no tiene mucho sentido, que es eso del patrimonio inmaterial. Si quieren, luego otro día hablamos de eso, pero en esta época hubo una cosa muy interesante. Por ejemplo, planteaba la UNESCO otra geografía cultural, ya no Norte y Suramérica, porque los gringos decían Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, y la UNESCO dijo no. Tenemos México, América Central y Panamá. Tenemos Cuba, República Dominicana, Haití y demás entidades. Entonces, todos los temas los vamos a trabajar agrupados así. Colombia con Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Brasil, por su parte, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Es decir, vamos a hacer un trabajo cultural de investigación, primero por zonas, para luego llegar al latinoamericanismo. Ahí se ven los países, ¿sí? Que estaba mencionando. Avanzamos, promovió una cantidad de cosas, por ejemplo, una mesa de la que hubo en el 71, promovida y financiada por la UNESCO. La UNESCO ya saben que depende de la ONU, ¿no? Decía, una mesa se llama Proceso de Liberación del Tercer Mundo, o Formas de Expresión Musicales con las Clases Sociales, otro. Temas novedosísimos para la época, como la relación del entorno sonoro con la música, imagínense. Lo que los expertos que se reunieron financiados por la UNESCO fueron fantásticos, se hicieron trabajos buenísimos, se publicaron libros muy buenos, pero desafortunadamente la UNESCO fue perdiendo influencia frente al Banco Mundial. Por ejemplo, estos son algunos de los libros que se publicaron desde la UNESCO, fruto de esos congresos, son libros muy gruesos. Por ejemplo, curiosamente lo dirigió Isabel Aretz.
Colombia aparece ahí también como buenos diplomáticos promoviendo este tipo de reuniones. Académicamente, los productos que hay en estos libros son muy flojos por parte de Colombia, pero en la parte diplomática fueron los artistas, ¿no? Los congresos se hacían muchos en Colombia. Iba a hablar de dos grandes centros, que fue la EPA, la Escuela Popular de Arte de Medellín, y el Instituto Popular de Cultura de Cali. Cómo ellos fueron los que realmente hicieron investigación musical. Empezó en la Universidad Nacional con el CEDEFIN y luego ya fueron estos dos grupos de acá los que realmente, con un enfoque muy pedagógico, básicamente todo centrado en lo pedagógico y en la proyección folclórica. Y finalmente la UNESCO se nos fue por la tangente en el 2003 con eso del patrimonio, algo que venía siendo también. Y finalmente hoy lo que tenemos es el neoliberalismo, a pesar de que no se está financiando nada en este campo, que a nadie le interesa. Hoy el latinoamericanismo sigue vivo, especialmente en el ámbito cultural y académico. Latinoamérica, avanzamos, sigue siendo una unidad de análisis para entender muchos fenómenos sociopolíticos, culturales, para hacer estudios comparativos, etcétera. Las universidades tienen centros de estudios latinoamericanos, hay asociaciones profesionales y académicas y todas tienen sus ramas latinoamericanas. Es decir, los académicos y el campo de la cultura, en lo cultural y en lo académico, los latinoamericanismos siempre han sido muy fructíferos porque nos ha permitido reconocernos en ese otro, en el vecino de al lado que tanto compartimos, pero que tanto nos desconocemos. Nos ha permitido hacer proyectos conjuntos, colaborativos, solidarios, etcétera. Y finalmente lo que me doy cuenta es que tal vez la próxima oleada de latinoamericanismos ni siquiera venga de Latinoamérica, sino venga de las entrañas del imperio, venga de los movimientos políticos, culturales de los latinos en Estados Unidos. Al igual que el primer latinoamericanismo se gestó fuera de Latinoamérica con los intelectuales en París, hoy la producción de investigadores norteamericanos y latinoamericanos residentes en Estados Unidos es hoy muy notoria y hay centros y publicaciones, etcétera. Hay mucho interés. De hecho, incluso a nosotros nos pidieron traducir al inglés una serie de textos de musicología de América Latina porque no llega a América Latina, los investigadores de América Latina no lo conocen, hay un interés muy grande y hay un movimiento político de los latinos. Entonces yo creo que finalmente, yo creo que vale la pena seguir alimentando las brasas que quedan de ese sentimiento latinoamericano, de ese rescoldo de solidaridad, en un contexto muy adverso donde el grande se come al chico y donde nos ponen a todos a competir contra todos. Como decía Darcy Ribeiro, el brasileño ese en el 76, en su ensayo existe América Latina, dice, no hay duda de que sí existe, pero no como algo homogéneo, sino como algo diverso, como algo que tiene un antecedente en la historia y en el presente, pero sobre todo Latinoamérica existe como un proyecto de futuro. De hecho, todavía queda ese rescoldo. Un ejemplo es la canción Latinoamérica de Calle 13, ¿no? Entonces, chévere que la escuchen como para cerrar con música esta sesión. Esta canción de Latinoamérica de Calle 13 fue primer puesto en casi toda Latinoamérica, lo cual quiere decir que algo queda en el rescoldo, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere tomar la palabra? Buenas noches, doctor. Dele, Mauricio. La semana pasada su merced nos hacía caer en cuenta las consideraciones sobre la palabra cultural, pues digamos estaba atento a esta precisión, digamos, o contextualización, sería digamos primera parte. El segundo componente en torno pues a esa relación que su merced hace en torno a las perspectivas, ¿no? Que habría, podríamos decirlo así, dentro de ese contexto decimonónico que su merced mencionaba, y lo que pues en este caso vendría a ser una concepción neoliberal o liberal, pues digámoslo a partir de lo que la UNESCO ahora recientemente saca con el tema del patrimonio inmaterial, y bueno, digamos que todos tratando de enfocarse, y creo yo que algún
un común denominador de todo, pues es esa vértebra política que finalmente es la que le da el pretexto a cada una de los territorios de leer las mismas prácticas que algunos le llaman folclore, que otros le llaman, bueno, etcétera, o sea, las diferentes denominaciones, clasificaciones y demás, pero digamos que lo que yo llamaría la atención es sobre qué uso le dan, ¿no? Es decir, finalmente todo esto viene a ser una teorización de unas prácticas vivenciales y la pregunta es, desde mi pregunta para su merced es, ¿qué considera su merced que le aportan estas teorizaciones a la práctica viva? Gracias. Bueno, muy buena pregunta, estupenda. Sí, yo sí creo que le aportan porque fíjese que hay unas prácticas y esas prácticas las etiquetamos, les ponemos unos nombres, pero esos nombres no son neutros, tienen una historia y un trasfondo político. Y la manera como teorizamos esas prácticas, esas maneras de teorizar esas prácticas van a influir en la manera como las entendemos, cómo las promovemos y el papel político que les hacemos jugar en nuestras... No es que tampoco la teoría, digamos, predetermine totalmente la práctica, pero yo me he dado cuenta, y lo digo porque yo he sido folclorista y he ido ahí a grabar y con la mentalidad folclorista. Luego he hecho investigación, acción participativa con los indígenas NASA, con los allá, por ejemplo, en Caño Mochuelo, en distintas partes del país, etcétera, con los NASA, con los Yanacona. Sí, y he hecho también investigación folclórica de la tradicional, como se hacía a finales del siglo XIX, y he hecho etnomusicología. Y yo tengo muy claro que la manera como uno escucha, como uno piensa, como uno se relaciona con el sonido y con la gente es completamente distinta de acuerdo a cómo conceptualiza eso que tiene uno delante. ¿Sí? Entonces, yo personalmente le doy mucho valor a la teorización y pienso que buena parte del problema que tiene Colombia frente al acercamiento a todo este tipo de músicas es que tenemos una teorización muy, muy débil. Estamos muy desconectados de los debates que ya se han dado hace incluso muchos años en el mundo y que les han dado palo y seguimos aquí todavía hablando desde concepciones que están ya muy superadas política y teóricamente. Un poco la idea de este curso es introducirnos también en esas teorizaciones, unas de las que provienen de la etnomusicología, pero he tratado de contextualizarla, he tratado de ver los folclorismos en América Latina, el tema de la musicología comparada y cómo eso generaba una mirada, una manera de grabar, una manera de recoger los objetos, una manera de relacionarse con los, entre comillas, informantes o con los portadores o con los músicos, con los bailarines. Y nuestra historia colombiana está cargadísima de eso, ¿no? Entre la política, el financiamiento internacional, o sea, ¿por qué estamos ahora todos haciendo patrimonio inmaterial? Porque todo el mundo espera que la UNESCO le financie. En última no está dando ni un solo peso. ¿Para qué nos desgastamos en cosas que ni siquiera nos dan plata? Al menos el embarcarse en la etnomusicología en los años 80 nos hubiera dado mucha plata para investigar y para armar las cosas que queríamos desde una perspectiva política diferente. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, muy buenas. Francisco Inestrosa, del departamento del Chocó. Quería hacer como especie una pequeña reflexión, maestro, el tema de la identidad nacional desde la música o el folclore demosófico, que para nosotros ha sido muy importante como comunidades negras, con unos referentes pues muy fuertes, tanto en la música, el Pacífico Sur, con sus grupos de marimba, y ya en el Pacífico Norte, como esa fusión que hay Europa y África con los instrumentos de viento y el bombo, que es el instrumento que no desaparece en todo el Pacífico colombiano, y cómo esto, dependiendo los nombres, los diversos nombres que se les dan, se le canta a la muerte o a la vida, si muere un niño o si muere un adulto. Entonces, como estas mismas comunidades han tenido sus connotaciones,
a través del tiempo y a través de, antes que existieran, digamos, las facultades de arte, las facultades de historia, porque estas comunidades iniciales llegaron los negros y marrones y llegaron fue a esconderse. Pero entonces como traían en sus genes y en su forma de vida de donde llegaban esa cultura de sus mayores o sus ancestros, transformaron entonces esos sonidos, esos instrumentos, y esto dio una característica influenciada por los hermanos franciscanos que enseñaban desde lo europeo, pero ellos crearon sus propios sonidos y sus propios sentir a través del tiempo, y entonces queda como de manifiesto tanto lo académico, pero también lo ancestral como África, origen de la humanidad. Creo que estos ritmos nacionales nos va dando también esa certeza de ese país mestizo que nosotros pues sabemos que hay de aportes de comunidades negras, indígenas, europeas, que por eso se convierte en un sancocho sabroso desde la música. Quería hacer como ese paréntesis, porque hay muchos términos que uno a veces no lo entiende y están tanto en la tradición ancestral y en lo académico también. Sí, de respecto al comentario anterior, sí, muchas gracias por su aporte. Respecto hablaba del tema de cultura. En la próxima sesión hablaremos del concepto de cultura, ¿sí? Bueno. Maestro, sí. El otro personaje que escribió desde Colombia para la colección de Otto Mayer Sierra fue Emirto de Lima. Sí, sí. Emirto de Lima. Yo lo mencioné. Sí. En realidad, yo pienso que Emirto de Lima propiamente no escribió. Aparece ahí como coautor, pero en últimas yo pienso que este retomó los trabajos de Emirto de Lima, Pardo Tovar, y se los mandó a... Yo tengo la correspondencia de Pardo Tovar con Otto Mayer Serra, y realmente no conocía la música de la costa, mucho menos del Pacífico. Entonces, estamos hablando de los años 40. Él se basa en Emirto de Lima, en lo que de Lima y lo que le dejó Emirto de Lima para hablar de la costa. Luego él se da cuenta de que ya lo de la costa más o menos lo sabe Emirto de Lima, los Zapata Olivella, todo eso. Está luego lo de Andino, que se conoce, y dice, pero del Chocó no tenemos ni idea, y él organiza esa expedición que va a ser en los años, en el 60, con todo el combo de antropólogos y músicos de la Nacional, y hacen ese gran trabajo de investigación sobre el folclore chocoano y sobre cantos del Baudó. Sí, eso es bien interesante. Yo he encontrado también una correspondencia dentro del material de Adolfo Mejía, donde está reportando al ministerio sobre la visita de Isabel Aretz. Y sí, atendimos a la señorita Isabel Aretz, le colaboramos con su trabajo de investigación. La mujer fue impresionante. Pero si ustedes leen lo que ella escribe, básicamente es muchas partituras, la mayoría. Ella era muy buena música, era pianista, compositora de música contemporánea, bueno, todo. O sea, como música era una musicaza, ¿sí? Pero, y como trabajadora de campo, impresionante. Pero todavía tenía esa idea muy de grabar, llevarse, transcribir y luego comparar. No contextualizaba culturalmente lo que pasaba allí. Muchas gracias, Carlos, muy interesante, como siempre. Bueno,